Vivir libres. Libres de cualquier tipo de violencia. Mirar hacia el futuro y encontrarnos cada vez más fuertes. Sin miedo. Hagamos que suceda. Hagámoslo juntas. Llegó el momento de sumar esfuerzos, de trabajar todas y todos juntos, por una vida libre, libre de violencias. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Frida Alejandra y quiero darles la bienvenida a este programa tan importante que es Género y Política, donde vamos a estar tratando un tema muy especial que tiene muchísimas aristas, muchos puntos específicos para desarrollar, y pues para eso tenemos dos invitadas de lujo que nos van a estar platicando sobre los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género. Entonces quiero darle la bienvenida a Brisa Armenta. Ella es feminista, es psicoterapeuta con maestría en sexología y colaboradora de IPASCAM, que es esta organización internacional sin fines de lucro que trabaja para expandir el acceso al aborto seguro y legal. Bienvenida, Brisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y qué gusto compartir este espacio. Al contrario, el gusto es nuestro. Y también tenemos a Giselle Mesa. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Administración con énfasis en gestión pública. También es especialista internacional en Derechos Humanos y ha tenido algunos otros diplomados y está certificada también en Litigio Estratégico Internacional de los Derechos Humanos. Bienvenida, Giselle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Frida, muchísimas gracias y un gusto estar colaborando nuevamente con ustedes. Y pues bueno, como yo les comentaba, este programa que da para tantos temas, pues efectivamente pues tiene muchísimas aristas. En un momento más nuestras panelistas nos van a estar platicando sobre los problemas que encontramos en este tema. Yo les quiero comentar que durante estos 3 años que he sido diputada federal, uno de los grandes temas que queríamos, que exigíamos que se discutiera, era sobre el aborto legal. Hubo muchísimos conflictos, ustedes ya se imaginarán, así como se ponen los congresos locales, pues imagínense a nivel nacional sobre este tema, y pues hay muchos mecanismos que se implementan por parte de las personas que están en contra, y me refiero a las diputadas y diputados, como la falta de quórum, no asistir a las comisiones, y pues obviamente esto impide discutir estos temas tan importantes. Ese es uno de los grandes problemas. Me parece que la falta de diálogo, la falta de debate sobre estos temas, seguir considerándolos con prejuicios, con tabúes, es una de las grandes limitantes que tenemos las mujeres para acceder de manera plena a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y yo quisiera preguntarle a nuestras panelistas, si te parece, vamos a iniciar contigo, Brisa, ¿qué problemas vemos sobre el acceso a estos derechos? ¿Cuáles son las grandes problemáticas que encontramos en nuestro país y por qué no también a nivel internacional? Muy bien, muchas gracias. Pues me parece que hay bastantes aspectos, pues en este país pareciera que algunos cuerpos de las mujeres valen más que otros, y me refiero a este como aspecto puntual de que el acceso pues a los derechos humanos no debe estar sujeto al lugar en donde nacemos. O sea, realmente debería de ser algo que no estuviera cimentado desde un sistema desigual. Y esa me parece que es una de las grandes problemáticas, pero también nos encontramos con una falta de educación integral de la sexualidad, en donde pues todavía existen muchísimas, esto por ejemplo de los derechos sexuales y reproductivos, que es algo tan básico, muchísima población de mujeres que desconoce totalmente cuáles son, cómo son y sobre todo en dónde o hacia qué mecanismos o en qué mecanismos pueden tener el acceso cuando no hay esta, pues este goce de los mismos. Y bueno, pues igual si nos vamos a políticas públicas, en este país hay muchísimas políticas públicas, incluso somos vistos como
algunos de los, o somos reconocidos como en México como pioneros y pioneras en muchas cosas, pero en la ejecución, la implementación de esas políticas públicas que tienen que ver justo con la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres, pues ahí es donde hay bastantes fallas. Y un último aspecto que digo, obviamente hay muchos más, seguramente Gisela ahorita también nos apoyará en esta área, pero me parece que otro aspecto aunado a la pandemia, pues es las violencias en las que se encuentran inmersas todos los días las mujeres y que definitivamente el tema de pandemia, el que las personas hayan tenido, las mujeres se hayan tenido que quedar con sus agresores en casa, pues bueno, hay muchísimos datos que ya podemos tener frescos en cuanto a cómo aumentó estos casos, en cuanto a incluso los feminicidios, cómo han aumentado en el último año, y me parece que el tema de la violencia particularmente sigue siendo pues una gran pandemia, como lo han dicho en otros espacios. Por supuesto, tú mencionas un tema muy importante que es las problemáticas, cómo incrementaron, cómo se volvieron o crecieron de manera exponencial durante la pandemia. Y esto pues tiene que ver con violaciones a mujeres, con acoso, con abusos sexuales, con agresiones físicas, por supuesto, y no digamos ya verbales, psicológicas, emocionales, violencia económica también, y bueno, muchísimas otras de las cuales las mujeres no podían escapar porque se enfrentaban, pues en los dos casos, se veía comprometida su integridad y su vida misma, ¿no? Dentro de casa y fuera de casa también. Pero bueno, yo quisiera, Giselle, que también me comentaras sobre estos problemas que encontramos al acceso y al goce de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas también. Y bueno, que también me comentaras si tienes alguna opinión respecto a lo que nos decía hace unos momentos Brisa. Tú, desde tu opinión, ¿cómo visualizamos el tema del confinamiento para las mujeres? Sí, coincido plenamente con lo que Brisa nos ha manifestado, totalmente de acuerdo. Es indiscutible que la pandemia, que el confinamiento nos llevó a otros, a la exposición de otros fenómenos que ya habíamos tenido con anterioridad. Y esto, bueno, no lo repetiré porque lo ha dicho muy atinadamente. Pero ¿qué otros obstáculos encontramos? Pues nada, resulta que las autoridades siguen considerando que colocar su opinión subjetiva, personal, frente a las políticas y a las decisiones públicas, bueno, pareciera que es una constante. Es decir, se nos olvida que como servicio público, cuando una persona se le ha encargado, se le ha conferido por mandato constitucional, porque la ciudadanía le ha elegido para que desempeñe tal o cual encargo de forma directa e incluso indirecta, es decir, cuando los mismos congresos o los mismos gobiernos eligen de forma indirecta a otras personas para que desempeñen un encargo. Y pongo un ejemplo, cuando un ejecutivo que ha sido electo ha colocado, le ha confiado la Secretaría de Salud, por ejemplo, a una persona. Aquí encontramos la problemática en que esas personas creen que con su opinión estarán llevando a buen puerto el cargo que les fue conferido, olvidando que protestaron guardar la Constitución y observar todas las leyes que de ella emanen. Y las leyes que de ella emanan y que además conforman esta Constitución son los instrumentos internacionales. Y al existir un grave desconocimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que en este caso están totalmente relacionados al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, están existiendo graves falencias que están impactando en las personas. Es decir, que las decisiones públicas que estoy tomando como legislador, como legisladora, como secretarías de Estado, como incluso también algunos órganos que deberían de estar garantizando estos derechos humanos, pues no están teniendo el conocimiento adecuado de cuál es la perspectiva y las obligaciones de las que México se ha adueñado y que además se ha comprometido. Cuando yo voy a decidir o voy a tomar una decisión en torno a o que esté involucrando derechos humanos, no voy a dar mi opinión desde una cuestión moral, la voy a dar desde una cuestión pública, desde una obligación que tengo de respetar las leyes, de respetar la Constitución, de respetar derechos humanos. Una mujer que va a acceder a derechos sexuales y reproductivos no está haciendo otra cosa más que ejercer
el acceso o el derecho de acceso a los derechos humanos. Exactamente, yo no podría estar más de acuerdo con lo que nos acabas de comentar y de hecho está muy relacionado con lo que mencionaba al principio. A veces las opiniones, los mismos prejuicios que tienen nuestros representantes populares, en el caso de los congresos, limitan el trabajo legislativo al que estamos obligadas y obligados. Con este tema de no asistir a las sesiones, de hacer falta de quórum para que legalmente la comisión no pueda sesionar y este tema no se pueda discutir. Y en fin, hay varias trabas donde pareciera que no podemos distinguir entre la opinión, una visión subjetiva o personal, con lo que está sucediendo en nuestro país, que de hecho sucede, que está pasando. Y como prueba de esto yo quisiera comentarles, hace algunas semanas, una chica de Oaxaca se comunicó conmigo pidiéndome que por favor hablara a un hospital de su estado porque no querían realizarle la interrupción de su embarazo. Ella estaba dentro de las 12 semanas de gestación, como le estipula la ley estatal, y estos son algunas de las problemáticas a las que las mujeres se enfrentan. Muchas veces, pues en la ley está muy bien, da todos los accesos, da todas las facilidades, pero en el momento de implementar y de acceder a estos derechos que la ley y la Constitución nos otorgan, pues resulta muy difícil, justamente porque estos prejuicios se repiten no nada más en representantes populares, sino también en prestadores de servicios, como es en el caso de médicos o personal de enfermería. Y bueno, antes de irnos al corte, también quisiera preguntarle a Brisa sobre esto que nos acaba de comentar Giselle, porque definitivamente ella nos comentaba que tenemos reconocimiento internacional sobre las políticas públicas, sobre las leyes. Yo recuerdo que de hecho legisladores de Canadá nos preguntaban cómo logramos la paridad en los congresos, porque México es pionero en el acceso a pues, representación paritaria, pero pues en la práctica dejamos mucho que desear. Estamos peor incluso que muchos países que no lo tienen en sus leyes. Entonces, yo quisiera escuchar tu opinión, por favor, Brisa. Pues sí, me parece que, como lo decía hace un momento, es impresionante que seamos referencia, pero a la hora de la ejecución, pues no pase nada, ¿no? Y eso no nada más pasa a nivel de políticas públicas, sino incluso tenemos programas muy, muy buenos que siempre en lo estatal son, o incluso acá en Ciudad de México se aplican de una manera, pero a la hora de que esto baja a los otros estados, pareciera que se va perdiendo información, y me parece que aquí tiene que ver también con que no hay una sensibilización respecto a los temas. Mucho pareciera, bueno, y no pareciera, yo creo que lo vemos en muchos espacios, hay personas al frente de instituciones cuando pues no tienen el mejor perfil o no son del perfil adecuado para esas áreas, por ejemplo, áreas de género, ¿no? Particularmente. Y lo otro es que si desde estas barreras de tipo emocionales o desde mis prejuicios y desde incluso ciertas perspectivas de cómo debe de ser la sexualidad, pues también eso se vuelve una gran barrera para ejercer y para que las mujeres accedan a este disfrute pleno de los derechos, porque también recordemos que los derechos sexuales y reproductivos pues están fundamentados en los derechos humanos y estos son reconocidos en instrumentos internacionales, nacionales, también están en la Constitución, o sea, no es algo que es a ver si quiero o no, es algo a lo que las personas tenemos acceso y todavía sigue habiendo muchísimas personas que terminan siendo pues sí, personas que obstaculizan estos derechos, ¿no? O también llamados antiderechos. Entonces me parece que ahí está este problema, esta diferencia entre el derecho y mi opinión, mi creencia y esta parte más subjetiva. Exactamente. Pues yo también coincido contigo, Brisa. Hay mucho trabajo todavía por hacer. Tenemos ya muchas leyes muy lindas, aprobadas. De hecho, esta legislatura que se autodenominó la legislatura de la paridad de género, pues ha tratado de tener un enfoque con perspectiva de género en las leyes que se han aprobado.
Es un tema histórico el que haya pues presidentas en la mesa directiva en 2 años de esta legislatura, 2 años de 3, pero nos damos cuenta que hay un patrón donde se sigue impidiendo que las mujeres accedan pues a todos sus derechos. Lo que no es público, lo que no está regulado por las leyes, cuesta mucho trabajo y ahorita recordé que para la próxima legislatura, que ya inicia en unas semanas más, pues no hay mujeres en la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, un órgano tan importante, tomador de decisiones, donde se necesita perspectiva de género justamente para la discusión de las leyes que se organizan y que se quieren meter dentro de la agenda, pero no contamos con la visión de ni siquiera de una mujer. Entonces, pues bueno, hay muchas problemáticas, como ya las vemos, y son problemáticas pues estructurales, no son nada superficiales, sino que vienen enraizadas desde las opiniones, desde las visiones muy individuales de cada persona, pero pues también hay propuestas y hay maneras de mejorar, y eso es lo que vamos a platicar en el siguiente segmento, así que no se vayan. Pues bienvenidos a esta parte que es muy divertida, que se llama Caja de Herramientas, donde también podemos aprender jugando. Yo me estoy divirtiendo como enana y ahorita me voy a robar el martillo que me hace falta en mi casa. Pero bueno, de lo que se trata esta parte es que nuestras panelistas, nuestras ponentes, nos platiquen sobre las herramientas que funcionan y las que hay que desechar porque ya son obsoletas o de plano nunca sirvieron. Entonces vamos a empezar con Brisa. Brisa, ¿qué herramientas tenemos que eliminar? ¿Qué no nos está funcionando para que podamos avanzar a que las mujeres tengamos un goce pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos? Pues no nos funciona incluir nuestro punto de vista en cosas tan básicas como derechos humanos, que esos están fundamentados y no nos tendrían que pedir nuestra opinión. Ok, no preguntarnos si podemos o no acceder a lo que son nuestros derechos, deberíamos de poder hacerlo sin ningún tipo de consulta. Ok, lo anotamos. Giselle, ¿qué no nos está funcionando? Los estereotipos de género. Muy bien, eso es muy importante porque también atraviesa todo lo que hacemos. Si hay estereotipos, no podemos avanzar. Y roles de género. Exactamente, los roles también, estereotipos y roles. Muy bien, Brisa, ¿qué sí nos puede funcionar o qué herramienta podemos conseguir para darle solución a estos 2 puntos? A que no se consulte, sino que se implementen, que se le dé garantías a las mujeres, sobre todo de acceder a sus derechos, y para eliminar estereotipos y para eliminar roles de género. De entrada sería que nos apeguemos a protocolos y manuales que ya están establecidos de lo que hay que hacer, ¿no? Sin pararnos a preguntarnos si nos parece o no nos parece. Y lo otro, en cuanto a roles y demás, educación integral de la sexualidad, eso es muy importante. Educación integral, de acuerdo. Me parece muy importante el tema de los manuales porque a pesar de que en algunos centros de trabajo, por ejemplo, hay todo un protocolo para prevenir el acoso laboral, el acoso sexual dentro de las instalaciones laborales, pues tampoco no se respeta y no se hace valer. De hecho, en Cámara de Diputados se hizo todo un trabajo, les platico acá la anécdota, se hizo todo un trabajo para sacar justamente este manual, pues todo un diseño, toda una estrategia para prevenir este tipo de faltas y pues todavía no ha salido. Entonces, imagínense, desde ahí ya empezamos mal en el Congreso. Ahora sí, Giselle, ¿qué herramienta podemos necesitar o qué herramienta nos puede ayudar para dar solución a los 2 puntos que mencionábamos anteriormente? Bueno, primero, la perspectiva de derechos humanos a partir de una transversalización y pues para erradicar roles y estereotipos de género, una perspectiva de género. Es decir, tenerlo y entenderlo desde la más amplia diversidad. Cuando hablamos de género no es solamente un asunto también de mujeres, es reconocer que también los hombres, a partir de esos machismos que están reproduciendo, también son víctimas de este patriarcado que tanto queremos borrar. Hay que reconocer que mientras todos estemos dentro de este sistema, todos somos víctimas, incluso
pues hay que considerar todo el contexto. Donde pareciera que hay victimarios, también hay que ver bajo qué condiciones se genera y qué tipo de sociedad los está generando. Entonces, pues yo nada más terminaría con la propuesta del debate, que no le tengamos miedo a compartir ideas, a discutir, a abrir el diálogo. Es importante escuchar todas las voces y sin duda siempre hay aprendizaje, eso me parece esencial. Y bueno, pues ahí están nuestras herramientas, las que nos funcionaron y las que no, y ahora sí vamos a regresar a escuchar a nuestras panelistas. Muchísimas gracias, chicas, ya quedó completa esta tarea. Entonces vamos a regresar al programa. Pues ya regresamos, muchísimas gracias por continuar con nosotras. Y bueno, hace unos momentos platicábamos sobre las grandes problemáticas, los grandes conflictos que tenemos las mujeres al momento de acceder al goce pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, entre algunos otros. Y yo quisiera decir que siempre que localizamos un problema, que tratamos de darle solución, que sacamos políticas públicas, que sacamos leyes que se aprueban, surgen otros problemas. Siempre sucede así, e incluso no nada más con temas de cuestiones de género o de enfoque a las mujeres. En muchos otros más sin duda existirá, pero esto es una constante. Arrancamos un tronco y vuelve a salir las raíces. Es como esta serpiente de la mitología donde cortas una cabeza y salen tres. Pero pues la lucha no termina. Hay muchas mujeres que siguen luchando desde la academia, desde la representación, desde sus hogares, desde la docencia, donde se siguen impulsando estas visiones con perspectiva de género para solucionar todos estos conflictos. Y yo quisiera que me platicaras, Giselle, sobre qué propuestas podemos hacer para solucionar estos problemas y muchos otros que comentábamos en el segmento anterior, porque sin duda pues hemos dado muchas propuestas, muchas soluciones, pero siguen brotando los problemas, como lo mencionaba. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos problemas estructurales que nos mencionaban hace unos minutos? Muy bien, muchísimas gracias, Frida. Hace un momento también comentabas, antes de dar respuesta, comentabas algo que me pareció muy importante abonar. Entre ello es cuando hablamos de mujeres, no todas las mujeres tenemos esta perspectiva de género. Algunas feministas lo enmarcamos así, de que el cuerpo de mujer no garantiza femodemocracia. Y desde ese reconocimiento, desde ese lugar, es que nos hace falta muchísima educación, muchísima sensibilización, que reconocer que esos encargos públicos que nos están siendo conferidos son prestados y que son prestados para hacer una mejor evolución, una mejor construcción del Estado y de la democracia. Yo sé que dentro de una democracia habrá personas que estén a favor o que estén en contra de la interrupción legal del embarazo, pero en este caso no podemos, desde una colisión de derechos, no podemos darle mayor cabida a una opinión de un colectivo, de un grupo de personas, frente al acceso de derechos humanos que deben y deberíamos de tener todas las mujeres. Hay dos puntos que también nos están atravesando, que son la desigualdad estructural y la discriminación. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya tenemos un factor de discriminación. Ahora imaginemos una mujer pobre, y esa mujer pobre que no tiene los recursos económicos para poder acceder a un servicio, a un derecho económico, social y cultural como es el derecho a la salud, poder acceder a un hospital donde hay prácticas, en este caso de la interrupción legal del embarazo. Pero si además sumamos que esa mujer pobre y que es menor de edad, ya tenemos un triple espectro de discriminación. Porque no solamente estamos viendo que es mujer, que es pobre, que es joven, que es menor de edad, y que además si la colocamos en una comunidad, en una zona rural, ya tenemos una intersección que le está limitando en el acceso a sus derechos. Entonces no solamente hace falta capacitación y sensibilización en los servidores públicos, sino que también
Hace falta que podamos tener un Estado de derecho que realmente sea un Estado constitucional de derechos para que las personas que quieran acceder no vayan a tocar la puerta para ver si les permiten acceder al derecho, sino que esté esta gama de derechos con la puerta abierta para que las mujeres podamos llegar y no tocar la puerta, sino que lleguemos y accedamos a ese ejercicio sexual y reproductivo. Otro de los mecanismos que también es muy importante es colocarle dinero a esas políticas públicas. Política pública que no está presupuestada, perdón, pero no es política pública. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos un ejercicio de recursos que podremos estar aplicando, que deberíamos estar aplicando para que esas mujeres puedan acceder a un derecho. Yo sé también que muchos de los servicios o que el derecho a la salud debería de ser un servicio universal y accesible, pero no todas las personas tienen ese conocimiento. Por eso es que es muy importante que cuando hablamos de promoción de derechos humanos, que es uno de los deberes que están en nuestra Constitución, no solamente vaya impactada a la población, sino que principalmente inicie desde el servicio público, que reconozcamos que tenemos la obligación de respetar, de proteger, de promover y de garantizar derechos humanos. Esa promoción significa que todas las personas no solamente deberíamos estar capacitadas y reconocidas y empoderadas en nuestros derechos, sino que además deberíamos estar teniendo ese acceso garantizado. Aquí no es muy importante si la persona, el servidor público, considera o no que tenga que tener acceso a ese derecho. Aquí es importante que esté garantizado como un servicio social de salud, es decir, que ya esté en el mismo sector público y que además las mujeres tengamos un acceso efectivo. Es cierto que en los instrumentos internacionales está ya mandatado, que las recomendaciones de la CEDAW ya dijeron, México, por favor, legisla sobre el tema. Ya sabemos, y si no, también se los comentamos aquí, por eso estamos nosotras, también ya sabemos que en el examen periódico universal, también nos dijeron, México ya legisla. Y también tenemos otros instrumentos, por ejemplo, del soft law, como por ejemplo el acuerdo, el compromiso de Santiago, que se dio en la 14ª Conferencia Regional de la Mujer, donde muchas mujeres latinoamericanas, norteamericanas, organismos internacionales, mecanismos regionales, como es la Comisión Interamericana, la Corte también, estuvimos confluyendo para poder hacer esta renegociación de instrumento y colocar los derechos sexuales y reproductivos con relación a poner a la mujer en el centro, en poner a las jóvenes en el centro, en poner a las niñas en el centro, para que estos poderes estaduales tengan reconocida su obligación frente a un acceso efectivo, frente a una prevención, frente a una solución. No todo es educación sexual. He escuchado muchos comentarios de, es que las mujeres deberían de cuidarse, es que las mujeres deberían de esto, deberían de aquello. No, las mujeres, una mujer pobre, como la describí hace un momento, en una zona rural alejada, no tiene acceso a anticonceptivos, no tiene acceso a educación sexual, a lo que tiene acceso es a un machismo, a un patriarcado transversalizado que no le permite el acceso a esos recursos y esos mecanismos. Entonces el Estado es aquí donde tiene que actuar e intervenir para colocar esas ausencias, dejar de tener omisiones y nosotros como país dejar de tener en este punto recomendaciones internacionales que la verdad son muy vergonzosas. Exactamente, tú mencionas un punto muy importante que es sobre el conocimiento a los derechos. Evidentemente, pues no todas las mujeres nos encontramos en el mismo piso, no nada más tenemos este piso disparejo por ser mujeres, sino por todos los factores que tú ya mencionabas. Y esto me recuerda justamente al caso que yo les platicaba hace unos minutos sobre esta chica que intentaba acceder a su derecho de la interrupción de su embarazo y que le fue negado y que hay una revictimización porque no sabes a quién acudir. Si me niegan mi derecho, ¿a dónde puedo ir? Eso también es muy importante porque quizá la persona sí sabe que tiene acceso a su derecho a la salud, pero ¿qué pasa si se lo niegan? ¿Qué pasa si la violentan durante el proceso que esté recibiendo? ¿Qué se puede hacer después? Y después, pues muchas mujeres tampoco no quieren presentar una denuncia o alguna queja por temor a su privacidad, a dar sus datos personales. Y bueno, también hay mucho desconocimiento de este tema.
Y bueno, también otro punto importante que nos mencionaba Giselle es sobre pues que no todo es este tema de la educación sexual ni de responsabilizar únicamente a las mujeres. Hay muchas críticas que yo he escuchado en el Congreso incluso, donde se menciona por qué cada área de gobierno, en este caso de la administración pública, por qué tiene que haber una parte dirigida a las mujeres. ¿Por qué no se hace una secretaría de mujeres aislada y quitamos la comisión o algún parte de mujeres que está en la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, o en la Secretaría de Gobernación, etcétera? Y me parece importante porque aunque el tema de mujeres sea algo transversal, hasta que no lleguemos a esa aspiración que tenemos, a ese ideal que tenemos, es importante que focalicemos el trabajo y que identifiquemos las fallas muy particulares de cada grupo en el gobierno y bueno, también de otras áreas. Y yo quisiera preguntarte, Brisa, sobre el PIN parental, porque aprovechando que tú tienes una maestría en sexología educativa, ahorita recordé este tema porque pues muchos padres argumentan el tener derecho a la educación que reciben sus hijos. Yo difiero de esa postura, me parece que pues los niños tienen derecho a acceder a la educación, acceder al conocimiento de su sexualidad, evidentemente todo dirigido con sus capacidades en ese momento, pero no por eso tiene que ser limitativo y no por eso tiene que ser pues platicado de una manera extravagante como muchos han argumentado, así que me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. ¿Vale la pena que se dé educación sexual a los niños o pues nos estamos precipitando o quizás estamos exagerando con este tema? Muchas gracias, Frida. Me parece una pregunta súper importante. Digo, de entrada hablar del PIN parental, acuérdense que para quienes nos ven, que tiene que ver con una iniciativa que surge en España, donde básicamente se pediría autorización y se notificaría a las madres y padres de familia respecto a todos los conocimientos y demás en torno a la educación sexual para sus hijas y sus hijos. Esto implica que si ellos no están de acuerdo con esto, pues no se brindaría esta educación. Y bueno, pues en lo que a mí respecta, digo, ahorita que escuchaba a Giselle, decía, yo sí creo que es muy importante una política pública en cuanto a educación integral de la sexualidad, porque si bien algunas políticas como la de planificación familiar o la que ya tienen APEA, pues traen implícito este tema de la educación sexual, no es enfocada o focalizada en la educación sexual como tal. Y justo por esto que decía Giselle, porque la educación sexual tiene que ser pensada también desde alcanzar a niñas y niños no escolarizados, a personas de grupos de pueblos originarios, o sea, es cómo garantizamos que esto llegue a todas las poblaciones y no nada más a las poblaciones que ahora está llegando, que llega a las poblaciones pues de ciertos colegios con cierto nivel socioeconómico y a las otras áreas pues no llega, y si llega desde el estigma, desde replicar roles de género, como que las niñas tienen que hacer tal cosa y los niños tienen que hacer otras cosas, ¿no? Mucho del trabajo que la educación integral pues como base o desde sus principios tiene que ser información basada en evidencia científica, libre de estigma, con un enfoque transversal de género, en donde se permita también hablar de la sexualidad, no solamente como con esta connotación reproductiva, sino también desde el placer y también desde una opción que tienen las personas para vivir una plenitud, pues, física, ¿no? Y que está de más también decir que la sexualidad, pues, es algo que traemos implícito desde que nacemos, al menos que seamos asexuales, que es el 1% en México de la población, y bueno, pues también tiene sus particularidades, pero es indispensable que esa educación sexual tenga esas áreas y que vaya de acuerdo a la etapa de evolución, porque tampoco es lo mismo lo que le vas a dar a una niña de primaria en cuanto a educación integral como lo que le vas a dar a los 10 años. Y ojo,
la educación integral de la sexualidad ya la tenemos. O sea, muchas personas la vivimos en casa, pero es cómo nos la dan. Desde el prejuicio, desde el miedo, desde el no hagas, desde mucho focalizado en la parte reproductiva, ¿no? Cuanto menstruamos o tenemos la menarca es ya hay que estar encima de las mujeres porque entonces se van a reproducir y se van a embarazar, pero muchos desde el miedo y no desde el, bueno, ¿qué otras opciones tengo para vivir mi erotismo? Porque claro que voy a tener sensaciones y claro que voy a tener deseo. ¿Y qué hago con eso? ¿No? O sea, ¿lo guardo en un libro o solamente es tomar antifecundativos o anticonceptivos para eso? O sea, también es mucho desde dónde estamos viendo la educación integral de la sexualidad. Y ojo, este país tenemos los primeros número 1 en cosas horrendas como el abuso sexual infantil. Y el abuso sexual infantil no se va a terminar diciéndole a las niñas y a los niños que no pueden salir solos a las calles, que se cuiden de personas desconocidas, porque eso hemos hecho por muchos años y seguimos estando en estos horrorosos primeros lugares. Eso va a terminar el día que eduquemos desde que somos y les decimos a las niñas, mira, estas son tus manos y estos son tus oídos, que les digas, esta es tu vulva, este es tu ano y estas son tus mamas, ¿no? Cuando les enseñemos a decir, en espacios privados, en espacios públicos, qué puedo hacer con mi cuerpo en espacios privados, qué puedo hacer en espacios públicos, hasta dónde las mamás y los papás tenemos también acceso a sus cuerpos y hasta dónde no, porque también hasta que no respetemos los no de las niñas, vamos a enseñarles que pueden ellas decidir con otras personas adultas, también no, ante cosas que no les parecen y que no les están siendo gratas. Pero si las personas adultas somos las primeras en violentar sus cuerpos, que es lo primero que violentamos, pues que cómo vamos a educarles o cómo vamos a aprender que entonces cuando otra persona viene y me quiere tocar de una manera erótica que yo no quiero, que yo puedo decir que no, si es un adulto o una adulta igual que mi mamá y mi papá, quien me dice que todo lo que ellos dicen es lo correcto, ¿no? Y que todo lo que ellos me mandan a hacer es lo que debo de hacer, si yo lo quiero o no lo quiero, no importa. Entonces también es educación sexual desde vínculos, desde lo emocional, desde yo le digo a las niñas, ¿no? La ranita interna, el decir qué quieres y qué no quieres, dónde sientes bien y dónde no sientes bien y empezarnos a creer, porque un gran problema que tenemos las mujeres es una muy baja autoestima, porque también siempre estamos bombardeadas en que tenemos que hacer lo que las demás personas dicen, que nos vemos feas si decimos que no, y muy acomplejadas con estereotipos de belleza que incluso se vuelven imposibles desde nuestras raíces y desde nuestros aspectos biológicos, se vuelven imposibles de llegar a ellos. Entonces, cuando hablo de educación integral de la sexualidad, me refiero a eso. Falta mucho y no tenemos ni el 10% de esto en este país. Así es, pues efectivamente este tema de la educación sexual, sobre todo en las niñas y en los niños, no nada más nos permite que ellos tengan conocimiento de su cuerpo, sino que nos ayuda a identificar abusos, a identificar acoso sexual, que esto pues es uno de los argumentos que no se quiere ver o que no se quiere reconocer. No es nada más yo como padre que quiero que mis hijos aprendan o no, sino qué herramientas les estoy dando a ellos para que desarrollen autoestima, para que se puedan defender, para que puedan hablar y decir sí, no, esto me está pasando. Y también es un tema pues de desarrollo de confianza en las relaciones familiares incluso, donde pues obligamos a que los niños o las niñas saluden de beso cuando muchas veces no quieren. Desde ahí empezamos con una violación a pues sus cuerpos, a lo que quieren hacer o no quieren hacer, y es importante que esto también se mencione. No nada más es hablar sobre sexo, como muchos exagerando lo hacen ver, sino con herramientas muy básicas, con conocimientos básicos que permiten que los niños y las niñas se preparen, pues desgraciadamente para un mundo, para un país donde tenemos estos altos índices que Brisa ya nos comentaba en abuso y en violaciones, sobre todo para las niñas y los niños y para las mujeres. Pero pues vamos a un corte y regresamos también para escuchar los comentarios de Giselle. No se vayan. Y estamos de vuelta y yo quisiera preguntarle a Giselle, porque la verdad es un tema muy importante que no se nos puede escapar.
respecto a los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres, que es el tema de la pornografía con las mujeres. Mucho se ha argumentado sobre la opción, la libertad que tienen las mujeres para decidir esto como una profesión, para dedicarse pues a la pornografía, pero queda en duda si realmente existe un contexto de libertad que dé a las mujeres pues las herramientas suficientes o que tengan la opción de elegir otra cosa. Muchas veces no es que se elija esto como profesión, sino que es la única vía que se tiene por temas económicos, por temas sociales, incluso por temas donde hay violencia, por supuesto. Así que yo quisiera preguntarte, Giselle, sobre la opinión que tienes respecto a este tema. Hay muchas posturas que piden que no se legalice, que no se legisle, pero hay otras que piden que se regulen por varias cuestiones para garantizar servicios médicos o seguridad social a las mujeres, sobre todo que se dedican a esto, y también porque es algo, el argumento que yo escuché y que me hace sentido, que es algo similar al aborto. Pues nadie quiere abortar, nadie quisiera que la pornografía existiera, pero existe, y en ese sentido hay que hacer algo para que las mujeres que se encuentran en esa situación, ya sea por una supuesta elección libre o no, ya sea que sean obligadas, pues tengan las condiciones para que esto no sea pues tan caótico como seguramente lo es en tema de no tener seguridad social, de no tener prestaciones, de no tener pues las herramientas para denunciar en caso de violaciones, de denunciar en caso de agresiones. Así que, Giselle, te consulto tu opinión. Compártenosla, por favor. Muchas gracias por la consideración. Hablar de la prostitución, hablar de las mujeres que se dedican, en este caso, a videograbar sus cuerpos ejerciendo actividad sexual, primero debemos de quitarnos de la cabeza todo este mugrero de los roles, los estereotipos de género. ¿Qué está pasando cuando a un hombre le dicen que tiene que hacerse hombre y le exigen además socialmente que debe de acceder al cuerpo de una mujer para que esto sea así? Pero las mujeres nos dicen que debemos de llegar vírgenes al matrimonio. Pongo este ejemplo porque son los roles, los estereotipos que se están reproduciendo dentro de una misma sociedad. Seguramente Brisa podrá ampliarlo más desde su expertise. Yo lo veo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de derechos humanos, internacional. Eliminar estos sesgos de mi opinión frente, o mi opinión subjetiva frente a una realidad a la cual es complejo de hacerle frente, en mi opinión sí debería de estar regulado, sí debería de estar legislado para personas en un rango de edad donde ya puede haber, ojo, y lo voy a señalar así, una libertad para poderme, yo decidir a qué me voy a dedicar, o qué quiero hacer por una temporada, o qué quiero hacer el día de hoy. Y dejar de estigmatizarnos y dejar, por un lado, esos patrones patriarcales de mercantilización de los cuerpos. Para que exista una persona que está ejerciendo este trabajo, debe de existir un consumidor. Y esas personas consumidoras son las que se están alimentando también con el machismo. Pero ¿qué pasa también cuando hablamos también sobre prostitución y que solamente ciertos sectores de la sociedad tienen el permiso de hacerlo? Es decir, nosotros como sociedad estamos diciendo quién sí tiene permiso, quién no tiene permiso. Pero estamos exigiendo y formando consumidores. Ojo, no las mujeres. Estoy hablando de la sociedad. Estamos formando consumidores de pornografía. Para que las mujeres, para que los hombres, porque no solamente las mujeres se dedican en este caso a la pornografía, sino que estamos alimentando una sociedad donde el consumo sexual se satisface de una manera visual. Es como, vaya, para que me entiendan, va una persona a la panadería y se queda observando el pan, pero en el fondo tiene hambre. ¿De qué manera también nos estamos educando como sociedad para poder transitar de esos consumos que a lo mejor para algunas personas son obscenos o heces y le ponemos todas las etiquetas, para poder tener una sociedad mucho más sana,
donde reconozcamos que nuestros cuerpos también tienen satisfactores y que no únicamente es en ciertos puntos, como hace un momento también muy atinadamente comentaba Brisa, ¿no? ¿Cómo enseñarnos a sentir placer? A veces a muchas personas nos da mucho miedo, nos genera mucho escozor hablar sobre los placeres sexuales. Y para eso también se requiere una formación, se requiere una educación, se requiere educar a las niñas, se requiere educar a los niños, no en el acceso a, sino a reconocer el respeto a sus cuerpos, sino el reconocer que somos hombres, somos mujeres, que estamos, que vaya, para podernos reproducir, pues tenemos que tener ciertas prácticas. Ya no veamos la pornografía como un aspecto sucio, veamos la pornografía como algo que tiene que ser regulado y legislado para aquellas personas que es muy difícil también afirmar que tienen libertades, porque en ocasiones no tienen otras herramientas, no tienen otros mecanismos para poder acceder a un empleo. Y pongo un ejemplo, había una mujer que se dedicaba a filmar estos videos, pero ella no tenía una educación, nunca tuvo acceso a educación, a una educación como pues una licenciatura, vaya, ni siquiera educación básica. Pero ella decidió hacerlo así, ojo, decidió, porque no tuvo otro camino. ¿Qué va a pasar? Cuando ella dijo, voy a cambiar de ocupación, quiero ser mesera, en ningún lado le daban empleo porque dentro de su currículum, dentro de su semblanza de vida, pues decía que había, que había trabajado tras cierta compañía. Y esa compañía, bueno, pues vendía ciertos productos y esos productos pues era la pornografía. ¿Cómo le hacemos a una mujer? ¿La vamos a condenar en ese ciclo? ¿Cómo le hacemos? ¿Le vamos a seguir juzgando o le vamos a dar el acceso a otras y mejores oportunidades? Yo cuando he platicado con algunas personas que también, por ejemplo en Chile, que tienen sus asociaciones de mujeres que se dedican a la prostitución, dicen, bueno, lo que pasa es que nosotras ya es nuestro modo de vida y lo queremos mantener. Sí tengo una licenciatura, sí tengo incluso yo tengo una maestría, pero yo no ejerzo, o sea, yo lo hago por gusto, o sea, yo necesito también, o sea, es mi parte complementaria y yo lo hago así. Me quedé con una cara de, o sea, en un momento sí admito que me generó cierto impacto, porque bueno, yo quién soy para estar juzgando a qué se debe dedicar quién. Pero ellos decían que tenía que ser legislado porque de otra manera no podían tener acceso a seguridad social, no podían acceder a anticonceptivos, y como exigen regulación por parte de sanidad para que yo esté plena en mi salud y yo no pueda contagiar o yo no tenga algún riesgo de contagio hacia otras personas, pero en este momento, ¿cómo lo hago si no está legislado y no puedo acceder a anticonceptivos? Los tengo que comprar yo. Si no puedo acceder, en este caso, a chequeos periódicos de salud, ¿cómo le hago? Si no está legislado, ¿qué tengo que hacer? Es una situación muy complicada en que no es bueno observarla ni opinarla desde una situación de privilegio, y no me gusta mucho utilizar esta parte de privilegio, pero donde estamos tú, Frida, tú, Brisa, y yo, Giselle, hablando cómodamente, con el acceso a un equipo de cómputo, con el acceso a otro tipo de mecanismos para poder acceder a la defensa de nuestros derechos. Ahora, ¿cómo le hacemos para que también sean ejercicios o derechos que supuestamente son universales? El derecho al trabajo es universal, el derecho a la salud también, pero también el derecho a la construcción y deconstrucción de nuestros cuerpos. Es un tema muy complejo que no se va a agotar en una respuesta ahorita de 5 minutos, pero sí es muy importante tener esta brecha generacional, estas bases, para poder abrir los temas, para poder abrir el debate y, ojo, que se hable de ello, no le tengamos miedo, es que no me siento cómoda, a lo mejor no me siento cómoda, pero y miles de mujeres están muriendo afuera porque están siendo golpeadas, porque están siendo vejadas, porque alguien no se siente cómodo hablando de ello, ¿no? Y no es un asunto únicamente de hombres, y ni tampoco es un asunto únicamente de mujeres, es un asunto de salud pública, es un asunto de derechos humanos que tenemos que estar resolviendo como sociedad. Cada quien con su opinión, pero ojo, con una opinión, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género y lejos de cualquier tipo de licitud, porque también la pornografía da paso a trata de personas. ¿En qué punto las mujeres podrían estar siendo no rescatadas, o mejor dicho, salvaguardadas en sus derechos
para que otra persona no esté mercando con sus cuerpos, sino que realmente sea una opción y sea una decisión libre si ellas deciden hacerlo. Hay muchas formas de expresar la sexualidad, hay muchas formas de consumir, hay muchas formas de realizarnos o de autorrealizarnos y no le tengamos miedo a hablarlo. Tú podrás tener una opinión, tener otra opinión, pero se tiene que hablar, no es una cuestión moral, no es una cuestión religiosa. Anteriormente se hablaba de sexualidad como algo moral, como algo ético, de cómo me estoy cuidando yo en mi cuerpo, cómo es y en la manera en que yo cuido mi cuerpo, cómo estoy cuidando a la sociedad, es decir, con quienes me estoy relacionando. No se veía, es un tema de Ave María Purísima, no se veía una acción religiosa, bueno, cualquier religión, no hablemos de una. Muchas religiones ponen este espacio de alto, no hablemos de eso. Y por no hablarlo, seguimos teniendo mujeres, seguimos teniendo niñas y jóvenes que son violentadas, seguimos teniendo mujeres que son consumidas por un mercado capitalista, lejos de un ejercicio realmente de libertad de profesión. Exactamente, pues yo creo que uno de los puntos que quiero resaltar de lo que nos comentaba Giselle es justamente esto de querer tapar el sol con un dedo. No porque yo no lo vea, no porque no quiera informarme o no quiera platicar de eso, significa que no existe. Al contrario, me parece que grandes temas que se han exponenciado con, por ejemplo, las redes sociales, con la divulgación de imágenes íntimas por redes sociales, con etcétera, con muchísimos otros temas, es justamente porque se ha evitado este debate desde hace años, donde nos mencionaban el tema de las religiones, pero también de visiones estigmatizadas, de visiones prejuiciosas que impiden que haya un debate con argumentos, con seriedad, y pues esto justamente nos arrastra a que las cosas vayan creciendo y efectivamente no porque no lo hablemos signifique que no existe. Pero Brisa, también me gustaría conocer tu opinión sobre este tema de pornografía, también de prostitución, que al final pues van muy relacionados, pero también un tema muy importante que es sobre los vientres de alquiler. Se puede hablar de una libertad en las mujeres que deciden alquilar sus vientres para hacer o para tener una gestación subrogada. ¿Desde dónde estamos hablando? Porque en realidad los datos que se tienen, aunque son muy pocos, porque también esto sucede por debajo del agua, a escondidas, sin los datos claros, pero lo que se ha tenido y lo que se ha podido observar es que pues son mujeres con bajos recursos las que acceden a este tipo de prácticas justamente por los pagos que generan, pero sin tener garantías de sus derechos humanos, de sus derechos de salud, de sus derechos reproductivos. ¿Qué opinión nos regalas, Brisa? Muchas gracias, Frida. Pues me parece que coincido bastante con lo que ya mencionaba Giselle y se entrelazan muy bien estos tres temas. Al final, si solo nos enfocáramos en los derechos sexuales y reproductivos, pues si las mujeres dan consentimiento, ya sea para participar en expresiones gráficas de la sexualidad, que es como nombramos a la pornografía desde la sexología, o si ellas deciden trabajar en el sexo comercial o incluso alquilar sus vientres, desde el consentimiento y desde una convicción o injusto y un trabajo, pues desde ahí sería algo que el resto de las personas no tendríamos por qué estar pues ni cuestionándolo, ni siquiera debatiéndolo. Pero me parece que en un país donde uno de los principales temas son las violencias, pues aquí es donde empieza todo lo complicado y donde también se entrelaza otro gran problema de este país, que es la pobreza, y que entonces, bien lo decía Giselle, pues para saber si de verdad lo están haciendo por una necesidad o porque no hay más que puedan hacer y no por una cuestión de convicción desde esta
convicción de mi cuerpo, pues dedicarla o compartirla con otras personas. Ahí es donde está esta línea muy delgada en, bueno, pues cómo le hacemos con este tema. Y me gustaría decir que justo lo que acabamos de platicar respecto a la importancia de la educación sexual es importante. ¿Por qué? Porque en un país donde la sexualidad es vista como mala, pecaminosa y donde además te pegan en la boca o en la mano por decir que te erectaste o por decir que te quieres masturbar o porque te encontraron masturbándote, pues también estamos hablando de una expresión de nuestro cuerpo, de una necesidad corporal que entonces busca otras formas de salir, ¿no? O sea, en el momento en que nosotros tratamos de opacarla, ocultarla, limitarla, pues va a haber otras formas como esto surja, pero no solamente va a haber otras formas. En un país donde la mayoría de las mujeres son violadas y abusadas sexualmente en la infancia y no son tratadas, no son evaluadas y muchas incluso ni siquiera les creyeron que pasó esto al interior de sus casas, porque hay que decirlo, esto pasa en el 80% con una persona conocida. Mamá, papá, tío, tía, primo, hermano, hermana, ¿no? Entonces, también en un país donde hay esto y no está atendido, pues también hay una hipersexualización de estas niñas y de estos niños desde una edad temprana. Y la hipersexualización puede terminar en muchas cosas, como que una opción sea entonces poner mi cuerpo en función de otras personas y seguir viviéndome violentada. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que se tienen que atacar primero de raíz, como otra gran realidad en este país es la mal llamada, que desde las leyes es llamada pornografía infantil, y no es otra cosa más que un acto de violación a las niñas y a los niños. Y entonces, o sea, si eso no se resuelve, ¿cómo queremos resolver lo demás, no? O sea, si ahí no hay leyes que sean mucho más claras, pero no solamente leyes, hay un montón de vacíos. Es impresionante que a veces estos delitos que se persiguen sean mucho menos castigados, por ejemplo, y no hablo del castigo propiamente porque yo tampoco sé si el castigo propiamente tenga que ser la solución, ¿no? De cárcel y demás, pero me parece impresionante que de repente una mujer interrumpa sea más castigado o incluso con mayor cárcel que el de una persona a quien le encuentran todas las pruebas de pornografía infantil. Entonces, hay unos sesgos impresionantes y creo que aquí hay dos escenarios. Uno, en donde las personas podrían sentir y tener libertad, que quizás ahí no estamos, sobre qué hacer con sus cuerpos, de qué manera vivirse a través de ellos, si los alquilan, no los alquilan, trabajan a partir del sexo, porque a lo mejor el sexo es algo que disfrutan y demás. Y otro, en donde hay un montón de violencias implícitas y también estructurales y que justo creo que también son deudas muy importantes que el país tiene con las mujeres que no están resueltas. Y entonces ahí estamos hablando de otras cosas. Sin embargo, si ya están ahí y no pueden solucionar esos problemas, claro que hay que protegerlas, claro que hay que darle acceso a servicios de salud, claro que hay que darle acceso a pruebas rápidas gratuitas del VIH, de infecciones, claro que hay que darle los mínimos que tendríamos en cualquier otro empleo. ¿Por qué? Porque entonces no estamos haciendo nuestra chamba desde lo que toca, y lo que toca sería resolver que no exista el maltrato y que no exista el abuso y que las personas no estén ahí por violencias. Pero eso no lo hemos resuelto, eso sigue pasando. Exactamente. Me parece un tema muy importante que quiero subrayar, que la solución no es atacar los síntomas, es parte de, pero tenemos que irnos al fondo de la situación, a la raíz del problema, que justamente pues es todo un tema estructural. Y a propósito de lo que mencionabas, Luisa, pues uno de los temas también que hay que mencionar es las uniones forzadas y los matrimonios infantiles, que están prohibidos en México, es un delito, pero que de facto siguen existiendo y que es una de las pirámides o el punto más alto, diría yo, que tiene que ver con violación de derechos humanos, con violación sexual, con abuso, porque pues las niñas que se embarazan o que terminan en un matrimonio o en una unión forzada, pues es la cúspide de una serie de problemas detrás, donde todos los derechos humanos de estas niñas pues han sido violados.
Y bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos va a acabar, así que quiero irme muy rápido, un minutito con las conclusiones. Entonces empezamos contigo, Giselle, por favor. Claro, con mucho gusto. ¿Cuál sería la conclusión o la gran conclusión? Que tenemos muchas conclusiones, o que tenemos, mejor dicho, muchos pendientes. ¿Qué tenemos pendiente? Reconocer las obligaciones del Estado. ¿Qué tenemos pendiente? Reconocer los derechos de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres jóvenes, en general de las mujeres. Y lo dije de forma diferenciada porque son accesos y son necesidades diferenciadas. Que las mujeres tenemos derecho de acceder al ejercicio de nuestros cuerpos en la más plena y absoluta libertad. Y no lo digo desde una cuestión utópica, sino desde una deuda histórica. Otra conclusión es la urgente, y vuelvo a decir, la urgente necesidad de que derribemos los estereotipos y los roles de género. La urgente necesidad de aprender a diferenciar entre sexo, entre género, entre características biológicas, anatómicas, el dejar de lado nuestros prejuicios morales frente a un deber ético que tenemos como servidoras, como servidores públicos, que tenemos también como personas defensoras de derechos humanos. No sabemos que en ocasiones los mecanismos a los que podemos acceder no solamente es un instituto de las mujeres, centros de justicia para mujeres, comisiones estatales, nacional de derechos humanos, sino también tenemos, por ejemplo, órganos de Tratado de Naciones Unidas. Podemos hacer una alegación urgente, un llamamiento urgente cuando una mujer está en riesgo su vida y que algún servidor o servidora pública, bajo una objeción de conciencia, no quiere aplicar o hacer aplicar la norma oficial mexicana, la NOM 046, por ejemplo. Es muy importante que tengamos bien reconocidos qué mecanismos o a cuáles mecanismos podemos acceder. En 48 horas se estaría dando una medida por parte de Naciones Unidas hacia México. Eso no lo sabemos, como tampoco las autoridades lo saben, porque si lo supieran y también lo supiéramos las clínicas de litigio estratégico, ya estaríamos haciendo estos llamamientos urgentes a la CEDAW inmediatamente para garantizarle a esa niña de 11, de 9, de 13 años que no desea ser madre, a esa niña, a esa mujer rural que también incluso no desea ser madre y que ha sido forzada a un matrimonio, a una unión que no va de acuerdo al acceso a nuestros derechos, reconocer que tenemos otros mecanismos internacionales para poder implementar este ejercicio, para poder implementar estas acciones y dejar de lado creencias religiosas que yo las respeto profundamente, pero que nunca jamás voy a poner o voy a ponderar una creencia religiosa, una opinión subjetiva frente al acceso de los derechos humanos de cualquier mujer y de cualquier persona. Y yo con mucho gusto, bueno, aquí seguimos platicando. Muchísimas gracias. Brisa, un minutito también para que nos regales la gran conclusión, como nos dijo Giselle. Adelante. Muchas gracias. Pues trataré de ser muy breve. Me parece que urge que en este país dejemos de ver la violencia como natural y la sexualidad como el gran problema, ¿no? Y en lugar de taparle los ojos a las niñas y a los niños cada vez que sale una escena de alguien dándose un beso, cambiemos, ¿no? Porque entonces es más fácil que les dejemos ver personas degolladas y con cosas horrendas, pero lo otro es no, ahí no, porque Dios guarde, decía hace rato Giselle, ¿no? Y entonces esta parte me parece que hay que cambiar la visión, o sea, no podemos estar naturalizando un tema tan urgente como las violencias y algo que sí es natural, y ya decía Maslow que el sexo es una cosa que está dentro de la base más básica como el nivel de comer y dormir de las personas, y que eso sí es natural y eso sí es algo que traemos en nuestro ser y no podemos ocultar y no lo podemos tampoco tapar. Eso me parece en principio que es una cosa importante y urgente, y lo otro es que los derechos no deben de estar sustentados desde un sistema desigual. Los derechos deberían de ser para todas y todos de la misma forma y no deberían de estar sujetos al lugar en donde nacimos, menos en el mismo país. Y
Y por último, hay una corresponsabilidad del sector educativo, del sector de salud, de madres y padres de familia y de la comunidad, la política o los políticos y también las organizaciones de la sociedad civil para con este tema. Así es. Pues ahí están las conclusiones de nuestras ponentes, que yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa. Sin duda hay temas muy importantes, muchos de ellos que nos dan para un programa solo, para extendernos durante horas para discutir justamente estos temas, y me parece muy valioso que empecemos a hablar de ellos, de temas contemporáneos que hace pues tiempo, muchísimos años que no se reconoce, que no se quiere ver, y que es importante hablarlo y sacarlo a relucir, que haya un debate donde se expongan todos los argumentos a favor, en contra, y que a partir de ahí tomemos pues decisiones que ayuden sobre todo a las mujeres que se encuentran pues en esta serie de situaciones que platicamos durante este programa. Entonces, yo también les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a lo largo de este programa, y quiero invitarlos para que nos sigan acompañando a el resto de los programas que continúan en este programa de género y política. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, las despedimos y les agradecemos mucho su tiempo y sus comentarios, y bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.